Estimados amigos, nuevamente les habla su amigo Mario Alberto Chise Sanguinetti desde Lima, Perú. ¿Dónde dice en la Biblia que ella es la palabra de Dios? ¿Qué texto bíblico usaría usted para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Dice la Biblia que ella es la palabra de Dios? ¿Hay algún héroe de la fe del Antiguo Testamento o algún cristiano del primer siglo que diga que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Y nuevamente pregunto, ¿dice la Biblia que ella es la palabra de Dios? No, no lo dice, porque la Biblia es un libro de historia, es un libro de enseñanzas y también un libro de doctrina. Y nosotros tenemos que saber distinguir lo que es la historia, lo que es la doctrina, lo que es el Evangelio, para poder decir que es en sí la Biblia. La Biblia tenemos incluso el libro de los Cantares que digamos que de doctrina pura no hay mucho. No se habla del reino de Dios en Cantar de los Cantares. Y pues tenemos nosotros eh, el Génesis, que es la creación del mundo, la caída del hombre y su rebelión frente a Dios. Y tenemos expresiones que provienen del diablo. Recordemos la serpiente cuando le habla a Eva. Tenemos expresiones también de impíos como el faraón de Egipto, que se resiste a reconocer a Jehová y manifiesta que no va a dejar ir libre al pueblo de Israel. No conozco a Jehová ni dejaré ir a su pueblo, dice él con toda soberbia, ¿no es cierto? Es la palabra de Faraón. Y podemos también citar a personajes bíblicos que de devotos no tenían ni un pelo, ¿no? Tenemos grandes y crueles personajes que persiguieron al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Tenemos a Nabucodonosor, uno de ellos, ¿no es cierto? Y tenemos también al mismo diablo que se le manifiesta a Jesús para tentarlo, para decirle que si tú te postras delante de mí y me haces un acto de adoración, te daré todos los reinos de este mundo. Tenemos a Judas, el traidor, un hombre maldito prácticamente. Se convirtió en un hombre maldito, desechado, ¿no? Tenemos expresiones de Agripa en el llamado Nuevo Testamento: por poco me persuades a ser cristiano. Y tenemos también expresiones de, por ejemplo, Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y tenemos expresiones de todo tipo de personas que no son necesariamente devotas a Dios. Y por lo tanto, tenemos que concluir que la Biblia en sí, ese libro que tenemos todos, que es sagrado definitivamente, es un libro de historia, un libro de doctrina y, y, y en sí también pues de acontecimientos que van a venirse, va a cumplirse en el futuro, libros proféticos, ¿no es cierto? Y así podemos nosotros decir que en la Biblia podemos encontrar de todo, inclusive consejos para vivir bien, para comer bien, ¿no? Hay también consejos, ¿no es cierto?, para la buena salud, y hay consejos que son propios de hombres, como el caso de Pablo, que dijo:
digo yo, no el Señor, cuando hablaba sobre el matrimonio, sobre eh, el casarse o no casarse. Él dice, y digo yo, no el Señor. Entonces, hay inclusive palabras de los mismos discípulos del Señor que dicen cosas que son sus propias opiniones y no necesariamente las de Dios. Y pues tenemos que concluir que la Biblia no es la palabra de Dios en sí. No hay ningún texto en la Biblia que diga, este libro es la palabra de Dios. Pero algunos podrán decir, no, ese libro está inspirado por Dios. Sí, está inspirado por Dios y aún así tenemos que saber distinguir entre, digamos, el trigo y la paja, ¿no? ¿No? O la cizaña y el trigo, no sé si se puede hacer esta comparación. Es necesario que entendamos que en la Biblia incluso hay pasajes, como ya he dicho antes, que son discutibles, pasajes que no se encuentran en los manuscritos más antiguos, ¿no? Como explicaba en una oportunidad, como aquel que dice, no, usted meterá la mano donde están las serpientes y no le van a picar las serpientes. Ese versículo bíblico no se encuentra en los manuscritos más antiguos y por eso es que muchos le han metido la mano y han terminado muriéndose pensando de que Dios cumpliría su promesa cuando sabemos que ese texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos, como tampoco se encuentra esa parte de la historia de Jesús a quien le traen una mujer cometiendo adulterio y le dice, Señor, esta mujer ha sido pescada en adulterio, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer con ella, no? La ley mandaba apedrearla por adúltera y Jesús se sienta en la arena o se arrodilla en la arena, escribe algo en la arena o en el piso, no sé qué había ahí, de repente el polvo, ¿no? Hace unos garabatos y se para y dice que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Eso tampoco se encuentra, ¿no? En los manuscritos más antiguos, pero está en la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, sí. Este es un asunto un poco complejo de hablar de la inspiración, ¿no? Pero, de hecho, de alguna manera Dios influyó para que en la Biblia se registrara todo fielmente, para que no se escribiera ni de más ni de menos. Eso es lo que se cree. Y lo que uno ha sido, en lo que uno ha sido enseñado en su carrera cristiana. Pero pensemos, estimados amigos, que, como digo, hay pasajes que han sido introducidos inclusive con prejuicios. Por ejemplo, 1 Juan 5:7, ¿no? Para probar la Trinidad. Probablemente introducida por los mismos trinitarios en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Probablemente en el siglo IV, V, qué sé yo, sexto. Los que saben más sobre esto pueden dar una fecha de cuando se introdujo ese texto de 1 Juan 5:7. Es un texto totalmente espurio y que siempre está bien en la Biblia. Hasta hace poco se está retirando ese texto ya porque se han convencido de que no es bíblico. Pero se decía, no, esta es la palabra de Dios y cuando uno leía ese texto, pues decía, no, sí está ahí, es para la palabra de Dios y un texto espurio. Y tenemos otro pasaje de 1 Timoteo de Pablo, capítulo 3. Disculpen que no tenga el texto en la mano ahorita, pero que dice, Dios fue manifestado en la carne. Pues en el griego no existe esa palabra Dios, joteos, no existe. Dice el que fue manifestado en la carne. Pero ya con prejuicios, los trinitarios le ponen Dios fue manifestado en la carne, cuando en realidad no hay una palabra griega para ese término o ese vocablo Dios. Y sin embargo, ahí está la Biblia Valera, la Biblia católica, pero no está en el griego. Entonces, la traducción
a veces se han hecho para introducir ideas o doctrinas equivocadas. Y todavía persisten en la Biblia, ahí están. Entonces podemos decir entonces que esta Biblia es con garantía la palabra de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo lo que creo es que la Biblia es inspirada por Dios, me refiero a los libros que son realmente legítimos, originales, ¿no? Son inspirados por Dios, porque Dios se encargó que el escritor escribiera todo en forma precisa, guiándolo a usar palabras, qué sé yo, en los pensamientos de Dios en él, para que pudiera escribirlo el escritor, de todo lo que ocurrió, para que no se equivocara y saliera todo pues escrito correctamente. Pero de allí que lo que Dios inspira, que se escriba bien, sea su palabra, es otra cosa muy distinta. Porque si bien inspiró incluso para que se escribiera lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús en la tentación, cuando le ofrece el diablo todos los reinos del mundo, si Jesús postrado lo adora. Eso, exclusive, eso mismo fue inspirado por Dios. Pero no podemos decir que la palabra de este Satanás cuando tienta a Jesús es la palabra de Dios. Estaríamos haciendo de personajes impíos, malvados, enemigos de Dios, como si fueran Dios. Porque decimos, es la palabra de Dios. ¿Es esa palabra del diablo la palabra de Dios o la palabra del faraón que dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco ni voy a dejar ir a su pueblo? Palabra de Dios. Pero sí, Dios lo inspiró para que se escribiera eso, para que se escribiera en forma exacta. Pero no podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Es en todo caso, es un libro que contiene la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? Pero tenemos a los profetas que reciben de Dios, vino a ellos la palabra de Dios, ¿cierto? Pues hay cosas que sí, los profetas hablaban por Dios y lo escribían. Y Dios lo inspiraba a escribir de una manera exacta. Y tenemos también, el llamado Nuevo Testamento, los apóstoles que también hablan la palabra de Dios, pero como saqué el caso de Pablo en cuanto al matrimonio, él dice en un caso, dice, digo yo, no el Señor, es su opinión. Esa parte de ese versículo bíblico no puede ser pues palabra de Dios, es palabra de Pablo. Y como repito, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio. La semilla es la palabra de Dios, la semilla que uno siembra, el sembrador. La semilla, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Es el mensaje que uno siembra en el corazón. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, si hablamos de la palabra de Dios, digamos, en una forma exacta y precisa, es el mensaje que Dios trajo. Y en la Biblia se arma todo el andamiaje para que la palabra de Dios sea creída y aceptada por todos, porque viene del Antiguo Testamento, del mal llamado Antiguo Testamento, en donde algunas iglesias quieren obviar el Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto y ahora el Nuevo Pacto, cuando en realidad no se puede entender bien el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y esta es la gran contradicción, ¿no? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, pero el Antiguo Pacto nos lleva al Nuevo Pacto y sin el Antiguo Pacto no podríamos entender el Nuevo. Y en el Antiguo Pacto persisten todavía las promesas de Dios que se van a cumplir en el futuro, que son las promesas mesiánicas. El pacto de Dios que hace con Abraham, que hace con David, pues estos son pactos que se van a cumplir con Cristo y se cumplió en parte con su venida, primera venida, y se va a cumplir también con la segunda venida. Por lo tanto, el llamado Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, nos sirve para entender el Evangelio, para entender lo que Jesús vino a anunciar como el Evangelio del Reino, cuando él llama, arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado. Ese reino ya lo conocían los antiguos, de una restauración del reino, y él viene a decir, ya se ha acercado. Él no empieza Jesús a explicar qué cosa es el reino, puesto que ya lo sabían. Él empieza diciendo, el reino de Dios sí se ha acercado. O sea,
ellos ya sabían lo que era el reino, porque imagínense ustedes que alguien no sepa lo que es el reino y le diga a uno, oye, el reino se ha acercado. Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué reino? ¿El reino de Inglaterra, de España? ¿De dónde? Se ha acercado. Pero ellos ya tenían conocimiento de lo que era el reino por los profetas. Y por eso es que la palabra de Dios, ese evangelio, abarca toda la Biblia en lo que se refiere pues a las promesas de Dios. Pero no podemos decir que toda la Biblia es la palabra de Dios, porque si no haríamos de estos individuos que hablaban contra Dios, ¿no? Palabra de Dios, ¿no? Como si yo estuviera hablando por ellos. Mucho cuidado. Dicho esto, estimados amigos, es necesario que nos preguntemos nuevamente, ¿dónde dice la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios? Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Y tenemos que investigar qué parte de la Biblia no es palabra de Dios, porque hay una serie de versículos que todavía están en debate, si es que son o no inspirados, porque no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Hay varios pasajes. En un video ya lo subí, ¿no? Y quiero insistir en este tema porque inclusive los amigos testigos de Jehová, los amigos entre comillas, porque ellos no son amigos de nadie ni yo soy amigo de ellos, pero sí de buenos testigos de Jehová que son sinceros y son mis amigos, no los que persisten en enseñar la falsedad a pesar de todo lo que se demuestra, ¿no? Los mismos testigos de Jehová, estimados amigos, hablan de que la Biblia es la palabra de Dios. Y este es otro error. Y esto, claro, escandaliza a mucha gente, a quien le diga a uno que la Biblia no es la palabra de Dios, cuando siempre se nos ha enseñado de niños que es la palabra de Dios. Entonces, produce anticuerpos, resistencia, y se puede ver, se puede percibir, o sea, sentir que el que lo está diciendo es un apóstata, es un hereje, cuando no. Yo acepto que la Biblia está inspirada por Dios, eso está definitivamente, y lo dice el apóstol Pablo. Está inspirada por Dios. Inclusive está inspirada aquella palabra de Pablo cuando dice, digo yo, no el Señor. También está inspirada por Dios, pero no es la palabra de Dios, es la palabra de Pablo. No podemos confundir las cosas. Tenemos que ser razonables y no engañar a gente diciendo, la Biblia es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios, que es el Evangelio. Contiene el Evangelio. Ahí vas a encontrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo que trata de hacer es convertir al hombre, hacerlo un hombre justo, recto, salvar al hombre de su condición caída. Eso es lo que intenta la palabra de Dios, que tú te conviertas y seas salvo. Pero lo que le dice el diablo a Jesús, póstate delante de mí, ahora me te daré todo esto, pues no sirve para convertir a nadie. Lo que sirve para convertir es el Evangelio. Las palabras de Pilato, que es la verdad, o el faraón, ¿no? No conozco a Jehová ni dejaré ir a mi pueblo, a su pueblo, o al pueblo de Jehová, ¿no es cierto? Tampoco eso nos induce a la conversión, sino que es toda la historia, todo lo que se encuentra desarrollado en la Biblia, ¿no? Desde los profetas que hablan y reciben mensajes de Dios y los apóstoles. Por eso que la iglesia está fundamentada en ¿qué? En los profetas y los apóstoles. Y por supuesto la piedra angular que es Cristo. Ahí está fundamentada la iglesia, en los profetas, en los apóstoles. Y ellos se cargaron de revelar, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios, el mensaje salvador. Profetas, apóstoles, Cristo. Ahí está. No las palabras de impíos, sino la iglesia está fundamentada por las palabras de los profetas, de los apóstoles y de Cristo. Lo demás es relleno, palabras de hombres, pero lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los apóstoles y lo que dijo Jesús es la palabra, son todo lo que hablaron
era y es la palabra de Dios. No lo que dijeron hombres impíos, incluyendo a Satanás. Eso es palabra de Dios. La iglesia está fundamentada por la enseñanza de los apóstoles, los profetas y por Cristo mismo. Y ahí encontramos el mensaje o la palabra de Dios de salvación. Y podemos decir que todo ello es la palabra de Dios. Así de sencillo. Bueno, estimados amigos, insisto en esto porque es importante que entendamos qué es la palabra de Dios, porque la gente dice, la palabra de Dios es la Biblia. Pero saquemos por los textos espurios, saquemos los textos de Pablo. El texto de Pablo cuando habla, digo yo, no, el Señor hay que sacarlo porque no es palabra de Dios. Hay que sacar los pasajes interpolados, ¿no es cierto? 1 Juan 5:7 y otros más que hay por ahí que no deberían estar, para poder tener por lo menos un libro puro y verdadero, sin mácula. Y así presentar un evangelio mucho más claro, ¿no es cierto? Esa es la idea. Bueno, mis estimados amigos, gracias y como siempre será hasta un próximo video.